Hola Elida, yo soy Julieta Mugiro de la escuela número 49, sexto año, y estoy con mi compañero Federico Rivero y hoy queremos hacerles unas preguntas para saber más de usted y de nuestro pueblo, José Enrique Rodó. Ustedes quieren conocer algunos datos personales sobre mi persona también, ¿verdad? Exacto. Es importante que ustedes sepan que yo también trabajé, soy una hija adoptiva de José Enrique Rodó, trabajé 20 años en el liceo, de manera que, bueno, digamos que me interesó muchísimo cuando me propusieron hacer la historia del pueblo. Hace mucho rato que yo estoy en esto, ¿no es cierto? Casi que desde que cumplió 50 años, o sea que ya desde que cumplió 50 años José Enrique Rodó, de la nominación. Vamos a comenzar con las preguntas. Sabemos que es jubilada. ¿A qué se dedicó antes de jubilarse? Bueno, yo siempre fui docente. Me inicié en el Liceo de Ombues de la Valle y de Ombues de la Valle di concurso ahí y entonces me ubiqué, por concurso me ubiqué en José Enrique Rodó, pero tuve que ir primero al Liceo del Carmen, o sea, he andado por muchos liceos. Después fui directora en el Liceo de Rodó y pasé a Ismael Cortinas en el año 85. Y en el año 86 me vine a Cardona y ahí ya me jubilo en el año 90. Elia, ¿por qué eligió esa profesión y no otra? Bueno, la verdad que fue un poco, no sé si casual, pero a mí me gustaba la docencia. Quizá me la despertó mi maestra, Lita, de quien el liceo lleva el nombre, Lita Drobandi, Micaela Drobandi de Vázquez, porque había dos maestras, recuerdo, cuando yo concurría a la escuela, y cuando faltaba una, la directora nos ponía a veces, no era solo a mí, pero a mí también me llegó a poner, por ejemplo, para cuidar clases. Y yo me lo tomaba en serio, como que sabía mucho. Entonces quizás eso me despertó a mí un poco el interés por la docencia. Y cuando termino de hacer los preparatorios, que hice preparatorios de medicina, hoy se llaman científica, los hice en Colonia Valdense, todo era, no había en Cardona, no había nada de liceo, nada. Y era muy humilde el pueblito en esa época. Y entonces cuando termino el bachillerato, digamos, hasta me ofrecieron los libros para seguir medicina. Elida, ¿usted se acuerda por qué surgió el nombre José Enrique Rodó? Me preguntan por qué se llamó José Enrique Rodó. Quiere decir que no tenía nombre el pueblo, parece. Pero sin embargo, lo que había dado motivo, dijiste tú, Era el tren. Era el tren. ¿Y qué había acá? El tren. ¿Qué está? La estación. Muy bien la estación. ¿Y qué sabemos de la estación nosotros? Que se llamaba Drable. Que se llamó Drable, perfecto. El tren servía para todo, para el traslado de pasajeros como para el traslado de carga. Por eso acá empezó justamente a venir gente acá, porque tenían para trabajo y venían desde la campaña con la producción, para justamente aprovechar del tren y mandarla a los centros comerciales, por ejemplo. Drable era una familia inglesa, Drable se dirá seguramente, algo medio parecido, yo de inglés no sé nada, y esa familia inglesa había sobre todo un señor que vino por estos lugares del Río de la Plata por allá por 1849, hacía como medio siglo cuando surge el tren. Se llamaba Jorge Drable. Visitó estas regiones y vio lo que estábamos diciendo recién, que las tierras eran propicias para la ganadería, que el clima era favorable para la ganadería y le gustó para comprar tierras en el Uruguay. Era una familia inglesa, como les dije, miren ustedes. Ahora, ¿por qué se le habrá ocurrido a este señor venir a... claro, Inglaterra en esa época dominaba los mares. Era fácil, digamos, venir a estos países de América que recién surgían a la vida independiente. Lo cierto es que él viene
a estas zonas del Río de la Plata y observa las pasturas y el clima. ¿Y qué se le ocurre a este señor? Tenía en Inglaterra parientes que tenían industria textil, fábrica textil. Y se le ocurrió, vio que eran muy buenos los campos para la cría de ganado lanar. Porque ¿qué da el ganado lanar? Plata. ¿Da? La ropa. La lana para los tejidos, claro que sí. Le venía como anillo al dedo a él. Entonces, ¿dónde se les ocurre comprar en el Uruguay? ¿Ustedes saben dónde se les ocurre comprar a este señor Drable? Acá donde hoy es José Enrique Rodó. Cerca de donde hoy es José Enrique Rodó. Cerca, por lo El menos. duraznito. Por el perdido. Por el Costilla perdido. perdida. Sí. ¿Qué es lo que hay por ahí? Que todavía está el casco, una estancia renombrada. Sí. La estancia Los Altos del Perdido. Los Altos del Perdido. Yo he ido. Llegó el momento que en el Uruguay comienza, digamos, la preocupación por el transporte vial, digamos, el transporte ¿sí? De las vías férreas, el ferrocarril. Pero ¿qué le pasó al Uruguay? Hubo una empresa, incluso una empresa nacional que empezó por el tren, y no pudieron seguir porque no había plata para construir la vía. ¿Qué se les ocurrió? Pedirle plata, ir a pedir a un banco de Inglaterra. Y en ese dichoso Banco de Inglaterra, el Banco de Londres y Río de la Plata se llamaba, estaba nada menos que este señor Drable. Entonces este señor Drable le encantó la idea, sí, le daba la platita al Uruguay, le daba, pero quisieron ser ellos los que administraran el tren. Entonces el tren, ahora por ahí dice, bueno, AFE, Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado, ¿no? Después pasaron al Estado, pero primero fueron los ingleses los que los administraban. Entonces, este señor Drable se preocupó muchísimo por la construcción de las vías férreas y sobre todo por este lugar. ¿Saben cómo se llamó esta vía que pasa por acá? Yo hago así y es acá que pasa. La vía férrea esta se llamaba de extensión oeste, porque era una línea que venía desde Colonia hacia el oeste de nuestro país. Hacia Mercedes, y después podía seguir inclusive por el litoral, pero por lo menos hasta Mercedes. Realmente interesó muchísimo a comienzos del siglo XX, que es el 1901, como decimos que pasa el primer tren, interesó muchísimo construir esta vía, precisamente a esa familia Drable, porque le iba a dar importancia a estos campos, iba a favorecer el desarrollo de la ganadería. Entonces, ¿qué pasó cuando pasa el tren? Cuando pasa el tren había que ponerle un nombre a esa estación, porque justamente la estación, como el nombre lo dice, el tren paraba acá, ¿no es cierto? Pasaba hacia Mercedes, se construye la línea férrea Montevideo-Mercedes, que se inaugura precisamente el 1 de enero de 1902. Ha pasado el primer tren, y había sido, me imagino lo que habría sido, ¿no es cierto? Y había que ponerle en ese momento, por supuesto, en Mercedes, en todos lados. Acá parece ser que ahí en ese galpón de la estación, que todavía lo tienen muy lindo por ahí ustedes, en este galpón, parece que se hizo un baile. Vino una orquesta de San José, dicen, ese día festejando, que se había inaugurado la estación, ¿no es cierto? Miren, acá hay una foto. No es la que yo les mostraba hoy. Miren las bolsas como están apiladas ahí. Miren lo que es este galpón. Miren la cantidad de empleados que hay. Había acá, eso era ahí en el predio de la estación, ¿eh? ¿De qué trabajaba esta gente? A ver cómo los ven vestidos ustedes. ¿De qué trabajaría? De todo campo, bolsa. Claro, hombreaban bolsa cuando venían los carros cargados de cosecha. Changadores. Y para arriba. Por supuesto, unos eran hombreadores, otros eran Otros la cocían descargadores, otros... Ahí está, claro que sí, para cada cosa. Entonces había muchísimo trabajo y por supuesto estaban
los carreros, los que traían en carro de afuera. Había cantidad de gente, digamos, que trabajaba en estas actividades y por lo que se ve, miren ustedes, había enormes galpones, pero resulta que, porque estaba el galpón de la estación, pero además había otros galpones, que no sé si no está allí. ¿Cuál es ese? El galpón Que está todavía, ¿cómo se llama? el Granero. el granero. Copa Grande. Bueno, Copa antes se llamaba el granero oficial. Había sido creado por el Estado. Eran barracas de cereales. Y había otros, 2 enormes galpones más por ahí donde está la canchita de Mirasol. Sí. Ahí había un enorme galpón que llegó a ser del papá de Marito de Andrea, del abuelo de Marcelo. Sí, era. Miren cómo se ve que había trabajo en cantidad, ¿verdad? Bueno, realmente eso hizo que José Enrique Rodó se pudiera poblar, que viniera mucha gente de otros lados, vinieron de San José, venían de Canelones, venían de otros lugares también, pero más que nada de San José. Y venían mucha gente de campaña. De países extranjeros, ¿no? ¿Cómo? Y venían, claro, de países extranjeros, porque al Uruguay, como era un país recién surgido a la vida independiente, y se vivía muy lindo, porque vivía en paz. Miren ustedes, estamos hablando de una época en que no hacía tantos años habían cesado la guerra, y nada menos que la guerra mundial. Allá enfrente donde es los Roque Fierro, por ahí vivió el primer médico, y la casita era de unos ranchitos, que todavía hay una casita en pie, que la vamos a ver también, era de un italiano, San Filippo, Giovanni San Filippo. Bien a comienzos del siglo, bien cuando recién vino el tren, estaba él ahí, vino él ahí, era italiano. Después, la escuela 49, ¿cómo es que se llama? Se llama Enrique Oyarzábal. El papá de don Enrique vivió ahí donde es Loiraola. ¿Ustedes saben dónde es Loiraola? Bueno, ahí están las ruinas, los cimientos deben de estar, no sé si quedará algo, de donde estuvo el casco, la casa del papá de don Enrique. Y el papá de don Enrique era venido de Francia, hablaba francés. Y la misma doña Celestina vino de las Islas Canarias. Ella era inmigrante, vino chiquitita. Pero vamos que la comunicación se hacía en esa época, el ferrocarril tenía lo que se llama el telégrafo. Seguro. El telégrafo se usó muchísimo, se hacían telegramas, ¿verdad? Por el ferrocarril. Y por supuesto, como decimos, el correo. Así que ustedes alcanzaron a ver ahí. Después yo les voy a mostrar un planito también que tengo, donde dice que había correo, por lo visto, desde 1914. Desde 1914. Bueno, ya que decimos 1914, sería una de las primeras oficinas, el correo. Y por entonces surge también lo que se llama la alcaldía, que era como una especie de juez, el alcalde. Cuando iban presos las personas. Por lo menos tareas judiciales y el orden, ¿no es cierto? Trataban el tema del orden. Bueno, ese cargo fue ocupado allá ¿vieron dónde es lo de Cócolo, no? Sí. Bueno, esa estancia era de un hermano, de una hermana de don Enrique, de María, casada con un señor Gamba, Dionisio Gamba. Ese señor, Dionisio Gamba, que era cuñado de don Enrique, era casado con la hermana menor de don Enrique, era alcalde. Había correo, había alcaldía. En 1916 hay escuela, en 1916. En 1916 también hay otras instituciones o servicios, digamos, que no podemos dejar de mencionar. Había cancha de pelota. Entonces la gente se reunía los domingos, iban las familias, había jugadores espectaculares, que se lucían jugando a la pelota de mano.
Ahí en la casa de Armando también había cancha de pelota, como hay allá en la agremiación. Bueno, en esa época se jugaba muchísimo y se reunía mucha gente. En 1916 ya hay funcionario policial acá. En 1918 ya está el primer médico